¿Estás seguro que no va a pasar nada malo, verdad? En absoluto, no se preocupen. Aquí nunca, y repito, nunca ha habido ningún caso de acoso, o por lo menos no que yo recuerde. ¿Está usted seguro? No sé. El caso es que en el antiguo colegio nos dijeron lo mismo, y mire usted lo que pasó. Seguro que fue en un colegio público de esos. Este es el mejor colegio de España, y aquí tenemos los mejores profesores, la mejor seguridad. Es completamente imposible que pase. Está bien, confiamos en usted y en sus palabras. Bueno. Sí, así es como comienza este gran problema, con unos silenciosos pasos manipulados por la misma vida. Te sientas en tu pupitre y crees que nadie te mira, pero por mucha gente que entre, tú eres la más llamativa. Suena el timbre, crees que tus nervios desaparecen, hasta que la maestra dice tu nombre y las risas comiencen. Antes de empezar con la clase os quería presentar a una nueva alumna. Miren, ¿serías capaz de presentarte, por favor? Claro. Me llamo... Ya vale, niños, no tiene gracia. Huyes de los monstruos que acechan en tu vida. Huyes con la esperanza de que por fin se vayan de tu vida. Huyes, pero ¿qué es lo que consigues? Ay, miren, siento mucho lo que te pasó el primer día. Fue muy cruel. Pero si me ayudas a hacer este ejercicio, podría ser tu amiga. Vale. Bien, pues... Dicen que un día nuevo es una nueva vida, hasta que una compañera se muestra caritativa y se convierte en una pesadilla. Vas a darme tu almuerzo, sí o sí. Vas a hacerme este ejercicio sí o sí. Voces, escuchas voces procedentes de aquella que te produce esos roces. Esa pava es una empollona de pipi y además es inaguantable. ¿Acaso cree que yo soy su mejor amiga? Ni en sus mejores sueños. La empollona de la clase es inaguantable. Me dan arcadas estar al lado suyo. Te burla, te insulta e incluso te imita. Un disco rayado. A ver si se suicida y nos hace un favor a todos. Esta vez no huyes, le plantas cara, pero es cuando los resultados son peores. Empollona, Pringada, puta, zorra, guarra, sábelo todo. estúpida, niñata. No tienes amigos, no te quiere ni tu madre. Todo es más pesado, ya no soportas este cansancio y todo se te viene encima. Huyes de aquello que te lleva persiguiendo durante años. Huyes de aquello que tanto miedo te produce. Huyes, pero ¿qué es lo que consigues? Ocúltate, oculta todos tus miedos y cicatrices. Ocúltalo porque sabes que es el camino más fácil. Ocúltate porque sabes que no puedes plantarles cara a tus peores pesadillas. Para. Esto no puede seguir así. Cuando parece que el camino se nubla, un pequeño rayo de esperanza aparece, y con ella todas tus inseguridades desaparecen. Profesora María, ¿puedo contarte una cosa?